Estoy aquí trabajando en adoración. Estoy aquí con mi guitarra. Y minutos antes Dios ponía en mi corazón hablarles una exhortación respecto de Mateo 11:12. Y dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esta es versión internacional. La otra versión dice: el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. ¿Sí? Otra versión dice: el reino de Dios avanza con poder. Han intentado apoderarse de él por la fuerza. ¿Sí? Y la otra versión, la contemporánea, dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Igual que la versión 1960, que es la que yo uso normalmente para compartirles. Dice: sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, tenemos entendido que un violento, dice, desde los días de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Un violento. Un violento en la fe, un violento en creerle al Padre, un violento en hacer la voluntad del Padre. Y dice aquí, me gustó lo que dice la versión internacional. Dice: ha avanzado contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. O sea, ¿qué es esto? Lo arrebatan, dice otra versión. Arrebatar es así, jalar así. Sí. También el término arrebatar significa zarpazo. Se habla mucho en redes sociales sobre el arrebatamiento de la Iglesia de Dios. El término arrebatamiento tiene que ver con ser llevado a los aires. ¿Sí? ¿Y qué son los aires? Llevar una vida espiritual, conectarse con Dios en el tercer cielo. Ese es el arrebatamiento de la Iglesia. Pero aquí, así como Dios arrebata, sus hijos también arrebatan. Y el diablo también tira zarpazos. ¿Sí? El año pasado a finales hablé que Satanás, con esto de la psicosis esta mundial de la plaga que se propagó, más era una plaga psicótica que vamos a llamarlo microbio. Dicen, bueno, no es un microbio, vamos a llamarlo un microbio, porque si no te bloquean todo, esta gente te borran los videos y todo ese show. Vamos a llamarlo microbio porque el robot de estas plataformas lo tiene con el nombre original de la campaña, porque el microorganismo no se llama como lo pusieron en la campaña, es una campaña. Entonces, más el daño que estaba haciendo el mal era mental. Estamos hablando que la fe es creer, en donde se trabaja en la mente y en el corazón. Sí, amén. Entonces, ¿qué estaba haciendo el mal? El mal, queriendo arrebatar. ¿Cómo iba a arrebatar? Por medio de un zarpazo, ¡pah! Violentamente iba a arrebatar tu vida. Iba a tirar golpes duros a tu mente de miedo, de terror, de soledad. ¿Y cómo te hago sentir solo? Pues te llevo a encerrarte en tu casa, ¿no? No solo un día a día, a no ver la luz del sol, a no ver a tus nietos, a no ver tu familia y a no ir a la playa, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que los rayos del sol generan un tipo de... como las plantas necesitan el sol y liberar el oxígeno,
Nosotros también necesitamos sol, ¿verdad? Para también generar una reacción química y celular. Nos quitan el sol y vienen consecuencias, ¿no? Y una de ellas es el sistema inmunológico bajo. Entonces el mal prepara todo la mesa para que él haga el zarpazo y se llevara miles de muertes, millones de muertes, ¿no? Que era el asolamiento de la humanidad que estaba pactado y que también está escrito en la Biblia. Es el asolamiento de la tercera parte de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hijos de Dios? Dios nos arrebata, sí nos arrebata. A cualquiera no. El arrebatamiento lo vivió Pablo, el arrebatamiento lo vivió Enoc, el arrebatamiento lo vivió Elías, ¿sí? Probablemente Moisés, de Moisés no se sabe que murió, ¿sí? Pero la Biblia dice que no se encontró su cuerpo. Y más siervos de Dios, pero si notas son seres muy espirituales. Uno de los más espirituales fue Enoc, ¿sí? Aunque su libro no está considerado en la Biblia, en el canon, no fue registrado. Y yo, hablando un poquito de ese libro, yo quiero hacer hincapié que no fue considerado, pienso yo, porque el lenguaje que maneja Enoc, no sé si es la traducción, porque tiene muchos años esa traducción. Cuando yo lo leí, maneja un lenguaje, de verdad difícil. No es la misma terminología que manejan, por ejemplo, los profetas o en este caso algunos apóstoles en el Nuevo Testamento que ligan y hablan de Enoc, ¿sí? Entonces hablan del libro de Enoc y hablan de otros libros y Enoc a su vez habla de otros libros que no vienen en la Biblia. Y también la misma Biblia en Reyes y en Crónicas habla de libros de los profetas, ¿sí? Y los nombra, que tampoco fueron registrados. Entonces, ¿a quién arrebataba Jehová? No arrebataba a cualquiera, no se llevaba a cualquiera. Amén. Entonces, el arrebatamiento que te hace ver, ir al cielo, ver el cielo, hablar con Dios y sobre todo el arrebatamiento viene cuando hay una condición de zarpazo del mal y viene una condición de un extremo peligro para un ser humano que adora a Dios y que es un inocente. Cuando tú ya limpiaste tu cuerpo y eres un inocente, es cuando Dios dice, hey, esto es mío, no me lo quitas. Y ahí se inicia el zarpazo. Amén. El año pasado hubo una situación con un familiar de nosotros, falleció, pero me testificaba, este pastor, es un hermano mío en sangre y es un pastor pentecostés igual que yo. Y platicando con él, él me decía, y también me acuerdo que lo platicó con mi mamá, y me dijo mi mamá, oye, me dijo algo así como que Dios lo arrebató. No entendí eso. Bueno, después platicó conmigo y él me explicó, porque yo le quise levantar en una palabra de aliento, pero como ministerio, de ministerio a ministerio, como hermana mayor, porque soy su hermana mayor. Y hablamos, y él me dijo que él vio cómo Satanás llegó a querer arrebatar el alma, porque este familiar nuestro se fue rapidísimo. Y no fue precisamente a él, dice él que le dio COVID, quién sabe si era COVID, porque luego todo era COVID. Y dice él que según esos días él tenía eso y nuestro familiar muere de otra cosa. Entonces, ya era un asunto, pues ahora sí que era de Dios. Pero en ese momento llega el mal, de sorpresa avienta el zarpazo y le quiere arrebatar la vida a nuestro familiar. Pero en ese justo momento él estaba ahí como pastor y empezó él a ministrar y me dice, prácticamente, dice, fue un combate lo que nos aventamos. Dice, pero yo vi, dice, cuando llegó la luz de Dios, pero vi sombras de muerte, me dijo, que estaban alrededor de nosotros.
Y yo, Brenda me dijo, sentí cuando llegó él y ¡pum! ¡Paz! La arrebató. Entonces me dijo, está con el Señor. Amén, gloria a Dios. Y bueno, fue un testimonio el año pasado. Previo yo había anunciado a ustedes que el diablo iba a querer arrebatar, que estuvieran todos en línea a cuentas con Dios. Amén. Y bueno, es un testimonio muy bonito, difícil, porque una muerte de un familiar es una muerte de un familiar. Pero también en victoria, porque Dios fue un instante totalmente espiritual. Amén. Y hubo más gente que me habló que fue arrebatada esos días por Dios, donde no, si bien no estaba tomando a todos, Dios estaba viendo a sus inocentes, ¿sí? A la gente que de corazón es limpia y que se limpió y llegó a la luz de Dios y se estaba congregando. Y esta persona predicaba a invitar a todos los vecinos a que fueran a la iglesia de su hijo. Oye, ¿cómo crees que Dios no la iba a arrebatar? Entonces Él a sus inocentes los arrebata en una condición de extremo peligro. No quiere decir que, como muchos pastores predican, todos al mismo tiempo van a ser arrebatados. Si usted está en un extremo peligro donde lo quieren matar, el Señor lo va a arrebatar. Amén. Ya Dios verá si se muere o si lo toma, y el mismo Espíritu de Dios lo va a llevar a otra ciudad, a un lugar seguro. Sí, a veces los movimientos de Dios son extremadamente rápidos, y yo personalmente te lo digo, hay ocasiones donde Él me traslada de un lado a otro, de una ciudad a otra, y no me da tiempo, aunque me he querido despedir, no me da tiempo ni de despedirme, porque el Espíritu Santo está arrebatando, está moviendo las cosas con muchísima rapidez, porque Él nos está protegiendo a sus hijos, amén, a sus fieles. Ahora vamos del otro lado. ¿Cómo yo arrebato? Porque aquí dice aferrarse. ¿Quién se aferra? Tú, oh Dios. El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. ¿Quién fue Juan? Juan fue uno que soltó la verdad con suma autoridad y con suma violencia. Sí. ¡Hipócritas! ¿Quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? O sea, lo que te viene es juicio, decía Juan, y lo que te viene es la ira del Señor, porque huyes. ¿Y por qué? Dice, ¿por qué huyes? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando habían pecado? Cuando se dieron cuenta, el Padre dijo que esto no se come. Cuando el Padre les llama para confrontarlos, porque sabía lo que habían hecho, ¿qué hicieron? Se fueron a esconder. Entonces, huir es ir a esconderse. Entonces, cuando dice Juan, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Pues andas en pecado, es lo que estaba diciendo. Te vas a esconder, estás huyendo de nuestro Padre, no estás obedeciendo. Entonces era un hombre violento para hablar, era violento para tomar la palabra y era violento para arrebatar las almas y llevarlas al bautismo, a la obediencia, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ha avanzado contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Entonces, ese aferrarme es esa violencia, y otra de las cosas es mi fe. Mi fe. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me decía a mí hace un rato? Me dice, la gente está siendo pasiva, no violenta. La gente está viendo la palabra escrita que se les publica, que se les da. Y en general, no solo con el ministerio de Brenda Fuentes o de Angels. Esta situación es mundial, donde la gente está siendo muy pasiva, no está siendo violenta. La gente no está aferrándose, la gente no está arrebatando su bendición. El Señor te puede decir, yo ahorita te entrego luz para el camino, pero usted no lo arrebata, usted no lo toma por la fuerza,
usted no lo recibe. Usted no tira el zarpazo, usted no es violento. Usted no es violento para creer. Usted no es agresivo para creer cosas grandes. Usted no se está esforzando contra viento y marea para aferrarse a la verdad de Cristo. Amén. Entonces esa es la recomendación para ustedes. Debe de ser usted más violento en su fe. Pídale a Dios esa violencia. Pídale a Dios que nadie le arrebate a su Cristo y que nadie le arrebate la verdad. Que nadie lo quite del camino donde Él lo puso. Que nadie le quite su paz, su don. Que nadie lo quite de su misericordia. ¿Sí? Porque eso es aferrarse, como dice aquí la palabra. Eso es aferrarse a Él. ¿Sí? Gloria a Dios. El reino de los cielos trae gente violenta. ¿Sí? Si vemos Elías, se quedó solo. Si vemos Moisés, Moisés sabía estar solo o con el pueblo. Moisés se iba a largo rato a ministrar al Padre en la montaña. ¿Sí? Y si vemos, bueno, no digamos de Enoc, no digamos de Abraham, ¿verdad? Que ellos fueron escogidos por Dios, sabían estar a solas con Dios. ¿Cuál es el problema hoy de esta generación? No sabe estar solo con Dios, no les gusta. Decimos que amamos a Dios, pero no sabemos orar solos, no sabemos ir solos a ningún lado. Sí, todos queremos que nos lo den, que nos lo pongan en la mano. Y si estoy hablando que ser violento es lo jalo para mí. Y así como el mal te jala para muerte, tú tienes que jalar la vida del cielo para ti. Tú tienes que jalar las bendiciones para ti. ¿Y cómo yo me lo arrebato? Con tu fe, activando tu fe. No dejes que la duda llegue, no dudes de Dios, no dudes de su bondad, no dudes de su bendición, no dudes de su amor. Amén. Y decirle, sí Señor, yo te creo, sí Señor, yo lo creo, sí Señor, yo lo quiero para mi vida. Sí Señor, así sea, así lo voy a hacer. Así dice tu palabra. Gloria a Dios. Ser violento también es que te vengan a proponer un negocio que sea ilícito. Y ser violento es decirle, no, gracias. No lo necesito. Estoy pasando penas económicas, pero mi Dios me va a prosperar cuando Él quiera. Él tiene el poder suficiente para levantarme. Pero como traen el problema ese de asistencialismo gubernamental, ¿verdad? De que me den mi renta mensual o quincenal y ahí me tiran 2,000 pesos y ya con eso me compraron la dignidad. Entonces hay que quitarse todo eso porque eso no es una fe violenta. Mira, yo sé algo admiro, son los vendedores de calle. Porque esos niños ganan más de lo que gana un empleado ahorita con licenciatura, que está en la caja de los centros comerciales y les pagan una cosa de nada. Y si les hace falta dinero o sobra, ellos lo pagan. Y esos niños ganan más con una bolsita de pistaches, cacahuates y totopitos. ¿Sí? Y esos niños se sacan de 300 a 500 pesos diarios. Con ese dinero viajan desde su pueblo a la ciudad, se compran su comida, ellos, aquí los veo en la esquina comiendo, se compran su comida, se regresan y todavía le entregan a la mamá 300 pesos. Diario. Esta onda de lo que anduvo, que según andaba matando a toda la gente el año pasado y todavía a esos niños no les hizo nada el sol ni la lluvia. Y ahorita está el norte, con norte trabajan. El sol, ellos tienen inmunidad. Están acostumbrados a todo. Y tampoco digas que tienen una gran alimentación. No son licenciados, no son ingenieros, pero son violentos. Ellos son violentos, a ellos no les interesa el estereotipo, ni vestirse de marca. Y si yo ahorita les digo, hey niño, ven, tengo unos zapatos, te los regalo, son usados, corren. Nada de que, ay, me humilló porque me ofreció de regalarme unos zapatos usados. Todavía te dicen, ¿y de qué marca son? No, ellos son violentos.
para vivir. Así es, así les enseñaron. Sí. Yo luego hago mis cuentas y les digo a mis amigos, ¿cuántas horas trabajas? No, pues tantas. ¿Por cuánto? Por tanto, mejor pon un negocio. Mejor pon tu negocio. ¿Qué sabes hacer? ¿Sí? Y en lo que tu negocio funciona, bueno, trabaja ahí. Pero cuando tu negocio empiece a dar, inviértele a tu negocio. Sé violento. Inviértele, háblale a los clientes, ármate una cartera, pon anuncios en el periódico, pon anuncios y en internet. Si ves que no te funciona en internet, búscale, dile a tus amigos, recomiéndame, ayúdame. Sé violento. La violencia es que no te dé pena. ¿Por qué te va a dar pena ser tú? ¿Por qué te va a dar pena abrirte camino? ¿Cuántas veces a mí no me dijeron, esa está loca? Dios no la envió, Dios no la llamó, ella está loca. Pero a esta loca Dios le abre las puertas en todos lados. Cuando Dios me envía a mí, nadie me dice que no. Y Dios me sigue diciendo, sigues hablando y sigues diciendo y sigues predicando. ¿Sí? Y vas a seguir insistiendo en esto, aunque toda la gente diga que no. Te estoy hablando de un problema mundial, de gente pasiva, de gente que no es violenta, de gente que no cree en lo que Dios le dio, de gente que prefiere ser el robot y el achichincle de un millonario que jamás les va a pagar lo que su trabajo vale 12 o 18 horas diarias. Amén. Bueno, reflexiona esto, sea usted violento. Y lo segundo, administra bien tus gastos. Eso es algo que también he visto mucho estos días. La gente está pobre porque no administra bien sus gastos. ¿Sí? Quieren comer como ni siquiera la gente millonaria come diario, porque debías de ver cómo comen ellos un platitito de comida, porque siempre están a dieta. ¿Sí? Y no comen lo que ustedes comen. En la casa de la gente pobre ahorita quieren hacer comida de 3, 4 tiempos, 3 veces al día, hasta 5. Pues ¿cuánto te va a rendir si lo que más se gasta ahorita es en comida? En una casa normal, lo que jala más el gasto es la comida. Entonces aprenda usted también a comer. Sí, hágase una olla de frijoles y hágase otro de arroz. Le sirve para varias comidas, para varios días. ¿Sí? Y ya váyalo combinando. Un huevito con un platito chiquito de frijolitos, con arrocito. Mi agüita, mi té, mi café. Y ya quítese la Coca-Cola. Es una inversión. Me decía el Señor, yo no sé si me lo dijo jugando, pero me dijo, dile que si se quitan la Coca-Cola y lo guardan, se van a Europa de viaje. Toman demasiada Coca-Cola. Haga sus cuentas. ¿Cuánto le cuesta su bote de 3 litros diario que mandan a comprar? Multiplíquelo por un mes, multiplíquelo por un año. Ese dinero lo está usted botando. Y eso es nada más eso. Son más cosas. Administre bien sus gastos y sea violento con Dios. Créale. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Bendiciones. Bonito día y mucha paz.